El precio del petróleo en México lleva cayendo desde principios del año a niveles abismales. Luego, combinado con todo esto del coronavirus, comenzó uno de los peores desplomes a nivel mundial, lo cual se quería solucionar con el acuerdo que tanto trabajo le ha costado a la OPEP llevar a cabo. Y la consecuencia de una reacción tardía la tenemos hoy en día con la bajada del petróleo mexicano, con un valor de menos $2.37 por cada barril. Pero si no entiendes en su totalidad por qué ha sucedido todo esto, no te preocupes, que el día de hoy trataré de explicarlo de la manera más simple para que un niño de 10 años incluso pueda entender qué está sucediendo. Hagamos el mismo trato que hicimos en el video de por qué se devaluó el peso mexicano. Déjame tu like y tu suscripción en este momento por la explicación que estoy por darte. Y si no queda claro todo lo que te diré, pues simplemente la quitas y nadie sale perdiendo. ¿Listo? ¿Ya lo hiciste? Bueno, entonces comencemos. Oferta y demanda. Para entender esto, primero debes entender que todo el mundo funciona gracias a la oferta y la demanda, que de seguro lo has escuchado muchas veces y quizá te pase como a mí antes. Entiendes el concepto, pero te confundes con cuál es la oferta y cuál es la demanda. No te preocupes que te explico. El mundo funciona así: oferta, demanda. Oferta de un producto se refiere a cuánta disponibilidad hay de ese producto a la venta, y demanda se refiere a las personas que lo quieren comprar y cuánto están dispuestos a pagar por él. Pongamos un ejemplo. Digamos que solo hubiera 100 diamantes en el mundo, de estos que son pequeños, y millones de personas quisieran comprarlos. Al ser tan escasos y raros de encontrar, y habiendo mucha gente que quisiera comprarlos, solo se los venderían a quienes estén dispuestos a pagar más por ellos, lo que hace que el precio suba muchísimo. Pero digamos que tenemos otro producto como es el carbón, y que hay disponible 10 millones de toneladas de carbón al mes y 1 millón de personas que quieren comprarlo al mes. Quiere decir que cada persona podría llevarse 10 toneladas de carbón cada quien al mes, si quisieran. Como no hay tanta oferta que cubra la demanda de todos, pues el precio es menor al de los diamantes, porque es más fácil y más común de conseguir. Y eso fue lo que pasó con el petróleo. El petróleo normalmente tiene mucha demanda, hay mucha gente que lo quiere comprar, porque funciona para combustibles, para hacer productos de plástico, juguetes, instrumentos de cocina, colores, tu teclado, partes de tu teléfono, pantallas, etcétera, etcétera. Pues normalmente hay mucha demanda y la oferta se limita a los pozos petroleros que se encuentren en el mundo, o sea que no es infinito, lo que hace que su valor sea lo suficientemente alto como para hacer billonarios, con B, a quienes tengan compañías petroleras. Pero en medio de esta pandemia del COVID-19 y la cuarentena, se dejó de producir la mayoría de estos productos y de utilizar los combustibles a gran escala, lo que hizo que la demanda bajara muchísimo y la oferta fuera más de lo que es necesario. Es decir, se producen más barriles de petróleo al día de los que realmente se necesitan, lo que hace que al haber tanto petróleo y pocas personas que quieren comprarlo, hace que baje el precio del petróleo en todo el mundo porque no se está vendiendo. Otra de las cosas que empezaron a pasar es que los almacenes se empezaron a llenar de barriles, tanto así que hoy en día ya no saben dónde meter tanto barril de petróleo. Esto alertó a los inversionistas, quienes decidieron retirar inversiones de la industria petrolera, e hizo que bajara mucho más el precio. Más aparte, con este problema de almacenes llenos y todos los demás que siguen produciendo, que ya no saben dónde ponerlos, las empresas necesitan deshacerse de esos barriles como sea, haciendo que muchos, en lugar de valer, aunque sea unos $5 o menos, se fueron a valores negativos, como por ejemplo menos $2.37 por cada barril de petróleo mexicano, ¿verdad? ¿Y qué pasa en estos casos? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si está en menos cero, quiere decir que en lugar de venderlos, los regalan y cada barril te paga $2.37 por llevártelo. Literalmente está pasando algo que no habíamos visto jamás. Los inversionistas en contratos de futuros en petróleo pagaban hasta $17 por cada barril horas antes de la caída y terminaron horas después recibiendo hasta $37 por barril de cada contrato después de la caída. Por lo menos esto fue lo que sucedió con el petróleo llamado West Texas Intermediate, o WT por sus siglas, que más adelante hablaremos de ello. Pero básicamente, si quieres entenderlo de una manera sencilla, sí, el precio del petróleo en Estados Unidos se cayó y te pagaban hasta $37 por cada barril que te llevaras, en Canadá $35 y en México $2.37. A ver, te estarás preguntando, si es por eso que se está desplomando el precio del petróleo, ¿por qué no simplemente dejan de producir barriles? Bueno, no es así de sencillo, ya que el método con el que extraen el petróleo impide que sea así de fácil. No sé si has visto algunas veces en alguna película o documental, pero lo que hacen para extraer el petróleo es llegar a una capa debajo de la tierra donde hay petróleo, y en el momento en el que rompen esa capa, el petróleo sale expulsado hacia arriba con presión, lo que hace que toda la maquinaria que tienen es
ir filtrando poco a poco el petróleo hasta llevarlos a barriles y sacarlos. Estas mismas plataformas o herramientas, si detienen el proceso, les va a salir muchísimo más caro que cuando quieran reanudar las actividades, porque muchos materiales se podrían corroer, o simplemente imagínense lo costoso que podría ser bloquear una capa de la tierra que acabas de quebrar. Entonces lo que sí pueden hacer es disminuir la producción del petróleo, que siga fluyendo pero a menores cantidades, y ese es el otro problema que tenemos por el cual se devaluó el petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, o mejor conocida como la OPEP por sus siglas, lleva desde principios del año intentando que todos los países llegaran a un acuerdo de reducción de petróleo para no verse tan afectados por las cuarentenas, ya que no hay tantos carros o aviones, ya que más de la mitad de la tierra está en cuarentena. Tras varias discusiones y conflictos estaban llegando a un acuerdo, el cual México no estaba de acuerdo y se negó, que eso ahorita hablaremos de ello y por qué eso afectó más a México. Pero bueno, pasó todo esto hasta que por fin llegaron a un acuerdo de reducción de producción del petróleo con todos los países petroleros, pero el problema fue que no redujeron lo suficiente. El consumo del petróleo en el mundo bajó un 30% y la OPEP con su acuerdo solo redujo la producción en un 10%, lo cual todavía no es suficiente. Faltan todavía 20% por reducir, y eso hizo que hoy en día se saturaron los almacenes y el precio básicamente terminara jodido. F por el petróleo. Todo eso es lo que afectó los precios del petróleo en todo el mundo, pero si hablamos de México exactamente, ¿qué otros factores influyeron para caerse a -0 y cómo afectará esto a México? Bueno, la OPEP hace aproximadamente 2 semanas, si no mal recuerdo, le dijo a México que disminuyera 400,000 barriles diarios en la producción del crudo, pero México se negó y dijo que solo reduciría 100,000 barriles de petróleo al día. Al final, Estados Unidos dijo que ellos iban a disminuir por nosotros los 300,000 barriles restantes, y así la OPEP aceptó el trato. O sea que los 300,000 barriles que no quiso reducir México, los redujo Estados Unidos. Bueno, el presidente quiso anunciar esto como una victoria, diciendo que fuimos inteligentes porque nosotros solo redujimos el 6% del petróleo, cuando otros países disminuyeron el 26% de su capacidad, lo cual no le encontraba mucha lógica y se los mencioné en otros videos, porque ¿de qué te sirve producir petróleo a precios tan bajos que en unos pocos días podría significar que la producción sea más costosa que la propia venta? Y enos aquí con el mínimo de estar perdiendo $2.37 por cada barril producido en México. Bueno, aparte de eso, después de que anunció eso el presidente hace 2 semanas, el siguiente lunes 13 de abril se comenzó a difundir las malas noticias de que las agencias Moody's y S&P habían dado una mala calificación al petróleo mexicano, calificándolo básicamente como basura, y eso hizo todavía menos atractivo el petróleo para los inversionistas. Pero ¿quiénes son Moody's y quién es S&P? Bueno, son agencias de calificación de riesgo crediticio, es decir, agencias que se encargan de evaluar a empresas, ya sean particulares o de gobierno, para ver qué tan aptas son para que se les preste dinero o inviertan en ellos, y lo hacen por medio de calificaciones. Para entenderlo más fácil, es como el buró de crédito en México, que dice si eres bueno pagando tus créditos o no, y así los bancos deciden si prestarte dinero o no. Algo similar, pero a grandes escalas y más complejo. Pues eso, estas dos agencias de calificación de riesgo, que prácticamente más del 65% de prestamistas e inversionistas los miran para tomar decisiones, calificaron terriblemente a México, afectando al petróleo mexicano. Pero bueno, ¿cómo afecta todo esto a México? Recuerden que de las 5 mejores fuentes de ingreso en México, las 5 se vieron afectadas por la pandemia. Uno de los pilares fuertes era el petróleo, pero con todo lo que está sucediendo hoy en día, el impacto de la caída del petróleo mexicano, o Pemex, significa que puede afectar los programas sociales, que se supone que son los que pueden ayudar a los mexicanos en medio de esta contingencia. Recuerden que si no han visto afectaciones aún por la caída del peso y del petróleo, es porque no todo efecto es inmediato. De hecho, México puede resistir todo el año gracias a las reservas que tenemos, pero donde se resentirían más las consecuencias de todo esto sería en el 2021, así que preparados para ese año. Pero en serio, no solo se preocupen y digan que ya valió madres todo, porque tienen 7 meses para tomar decisiones, ahorrar, invertir, crecer un negocio, etc. Y los que más sufrirán todo esto son los que no se preparen, no hagan caso y echen la culpa a todo el mundo de las desgracias que les están pasando. Así que tú decides qué tipo de persona serás. Y bueno, eso sería todo lo que tendría que decir de momento por este video. Espero que las cosas te hayan quedado un poco más claras, y si no habías dado like o no te habías suscrito, te invito a que lo hagas en estos momentos. Bueno, me paso a despedir agradeciendo a los suscriptores por ser parte de la familia Business. Gracias a Alonso Chimal, Alfredo Rodas, Ramiro Irigoyen, Fidel Mendoza Colorado, Juan Manuel Castillo Landa Verde, Cris Márquez Arenas, Omay Alejandro de la Cruz, Canal Mix, Gerson Mestas, Jorge Valdés. Muchísimas gracias por ser parte de la familia de Bizneros, y muchísimas gracias a ti que
estás por suscribirte. Recuerda activar la campanita para que siempre estés al tanto de todas estas noticias, siempre estés actualizado, innovando y en tendencia. Y bueno, nos vemos en un próximo video como este. Mark y yo nos despedimos. Chao, chao. Gracias por ver este episodio de Tu Mundo Business. Recuerda que del lado derecho te aparecerá una bolita para que te suscribas y actives la campanita para siempre estar actualizado, en tendencia e innovando en tu negocio. También del lado izquierdo te aparecerán dos listas de reproducción, una de nuestros programas completos y otra de las últimas noticias en formato express.